Vamos a dar entonces inicio a nuestro encuentro de hoy. Hace 8 días estuvimos viendo el programa que concierne a San Mateo. Esta imagen que ustedes están viendo en su pantalla es la foto, o es una obra de arte alusiva a San Mateo que está en Italia. Y esa es la que va acompañando o la que acompañaba el primer enlace de la clase que tuvimos hace 8 días, la grabación, para que ustedes la vuelvan a ver, la repasen y si tienen alguna pregunta, la formulan. Aquí estamos haciendo la segunda grabación de la clase de hoy, que va a ser la primera. Entonces ahí está la palabra como se escribe Mateo en hebreo. Matitiau se dice en hebreo, la palabra hebrea. Esta es la escuela de San Mateo y nuestro curso se va a llamar así: Jesús, Maestro del Reino. Estamos en el primer nivel que contiene 12 o 13 clases. Este nivel 1 se llama Conociendo el Evangelio de Mateo. Y la clase de hoy es ¿quién es San Mateo? Es lo que vamos a ver. No se les olvide la Biblia en mano. Si tienen capacidad de tomar nota rápido, háganlo, si no más bien pongan atención y después cuando tengan la grabación ustedes van mirando y van tomando sus apuntes. Esto fue lo que vimos hace 8 días, una parte, no la vimos toda. ¿Cuál es el objetivo de nuestra clase, la del día de hoy? Es descubrir quién fue Mateo antes de conocer a Jesús, cómo fue llamado al discipulado y por qué la iglesia lo reconoce como autor del primer evangelio. Decimos que primer evangelio porque él está metido en el libro de la Biblia de primeras, porque hace mucho tiempo se creía que él era el primer evangelista o el primer evangelio que había aparecido y por eso él aparecía de primeras. Entonces es descubrir quién fue Mateo antes de conocer a Jesús, cómo fue llamado al discipulado y por qué la iglesia lo reconoce como autor del primer evangelio. Le pido el favor a Tatiana que le cierre la boca al perro para que no ladre. Y luego tenemos ahí que el nombre de Mateo, ahí está en hebreo, Matitiao. Eso es lo que vamos a decir o a escuchar nosotros, y así se escribe en hebreo. No se les olvide que las letras en hebreo van de derecha a izquierda. ¿Qué significa Matitiao en hebreo? Eso, don de Dios, regalo de Dios, Mateo o Matías, traducen exactamente lo mismo, don de Dios, regalo de Dios. Esto lo vimos hace 8 días, pero yo les di una partecita nomás de la primera clase y luego interrumpí para continuar con los demás días que vamos a ver. Desde el inicio nosotros encontramos una hermosa enseñanza. Aquel hombre considerado pecador por muchos, en el transcurso de la clase de hoy vamos a ver eso, pecador por muchos termina siendo un regalo de Dios al final. Pero no solamente para la comunidad de los discípulos, sino también para la comunidad de nosotros, la iglesia. ¿Por qué? Porque Él nos dejó el escrito que vamos a emprender y vamos a estudiar. Esto ya lo vimos también, nosotros ya lo leímos. Cada uno cogió en la Biblia y encontró que el nombre de Mateo, cuando él fue llamado, más bien los nombres de los 12 discípulos están en esos 4 relatos. Mateo 10 del 2 al 4, San Marcos capítulo 3 del 16 más o menos hasta el 19, San Lucas en el capítulo 6 versículos
del 14 hasta el 16 más o menos, y en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, versículos del 12 y siguientes. Y estos relatos que tenemos aquí solamente son de cuándo fue llamado Mateo. E hicimos el ejercicio y vimos que Mateo está ubicado más o menos en el numeral 8, porque aquí, por ejemplo, en Mateo 10:3 dice al comienzo, en los primeros versículos, a ver quién tiene la Biblia para que ubique Mateo 10:2, donde empieza el llamado a los discípulos. ¿Y cómo va diciendo? Leemos el versículo 1 si quieren y el versículo 2. ¿Quién tiene Mateo 10? 1, 2 y 3, pero vamos a leer primero el versículo 1. El versículo 1 dice, y llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Pare un momentico ahí. De una vez para que aclaremos y vayan aclarando y lo vayan grabando en su memoria. Jacobo se traduce también como Santiago. Y en nuestra vida real, Santiago también traduce como Diego. Como para que ustedes lo tengan en cultura general. Pero Santiago puede ser, siempre que veamos Jacobo, están hablando de algún Santiago. Eso lo tienen que tener ya en la memoria. Hace parte de los que estamos estudiando Biblia, que eso lo debemos tener en nuestra memoria. Cuando encontremos en una Biblia que diga Jacobo, están hablando de Santiago, de la misma persona. Muy bien, vuelve a repetir el versículo 2. Dices, el Simón llamado Pedro. Sí, señor. ¿Qué más? Simón llamado Pedro, Andrés su hermano, Sí. Jacobo, hijo de Zebedeo, que sería Santiago, y Juan su hermano. Perfecto. Yo les había contado hace 8 días que ojalá ustedes tuvieran una hojita aparte, si están en una agenda, en la última agenda, y vayan escribiendo esas cositas. Por ejemplo, Simón se llamaba antes, pero después le pusieron el nombre de Pedro. Ahora bien, Simón, un momentico cierre donde hayan perros, les invito a que cierren el canal mientras yo estoy hablando. Entonces tenemos que Simón también se llama Pedro y que hay un hermano, Simón tiene un hermano que se llama Andrés. Entonces tienen que poner eso ahí. Simón, llamado Pedro, Andrés, hermano de Simón, y para que ya sepan que Simón tiene un hermano que se llama Andrés. Y hay 2 hijos de Zebedeo, entonces tienen que poner ahí, los hijos de Zebedeo se llaman Santiago y Juan, porque Andrés es el hermano de Pedro. Entonces, Pedro y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan son hijos de un papá que se llama Zebedeo, tienen que anotar ahí eso. Y ya después se agregarán más calificativos. Ahí llevamos 4 personas. Me imagino que terminó ahí el versículo 2. Pregunto. Señor. Y ahora tenemos aquí el versículo 3. Felipe y Bartolomé. 2 más, dos discípulos más. Tomás y Mateo. ¿Cómo dice Mateo cuando habla de Mateo? Le pone una característica que es el publicano. Luego ponemos Santiago el de Alfeo y Tadeo. De una vez les cuento. Si ustedes quieren después lo corroboran. Pero Mateo es hermano de Santiago, porque Santiago es hijo de Alfeo y Mateo también es hijo de Alfeo. Luego Mateo y Santiago son hermanos. Ahora bien, como ya nombramos un Santiago en el capítulo 2, ese Santiago es el mayor. Santiago y su hermano Juan, ellos 2 son hijos de Zebedeo y ese Santiago es el mayor. Este Santiago que está aquí es el menor, hermano de Mateo, el publicano,
y hermano de Tadeo, que está ahí, que es Judas Tadeo. Ellos tres son hermanos. Mateo, Santiago y Tadeo. Los tres, o sea, Judas Tadeo. Estos tres son hermanos, hijos de Alfeo. Después ustedes lo van a comprobar. Si ustedes quieren, van anotando lo que yo les voy contando y después lo corroboran. ¿Quién tiene la Biblia? Y vamos de una vez al Evangelio de Marcos 3:17, que es el segundo cajoncito que tenemos ahí en la pantalla. Pero me interesa que miren en sus Biblias Marcos 3, antes en el versículo 17, a ver qué dice. Dice: a Santiago el de Zebedeo y a Juan el hermano. Entonces, si quiere, vaya al versículo A 16. quienes puso por... Vaya al 16. El 16 dice: instituyó a los 12 y puso a Simón el nombre de Pedro, a Santiago el de Zebedeo y a Juan el hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno. Muy bien, eso es un calificativo, ese es un calificativo muy importante, que en esa hojita que ustedes deben poner allá atrás, de una vez ponen esos calificativos. Zebedeo tenía dos hijos, Santiago y Juan. Santiago se puede llamar también Jacobo, y son hijos del trueno o Boanerges. Boanerges es si no estoy mal, es en griego. Boanerges, que va a traducir eso, hijos del trueno, o sea, que son enérgicos. El papá era enérgico porque era empresario y demás. Y cuando lleguemos a ese relato, cuando vayamos de texto a texto, vamos a ir a eso. ¿Qué más sigue diciendo el texto? Es decir, hijos del trueno: Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que le entregó. Muy bien, o sea, ya nombró antes 4, 5, 6, 7, está de octavas también. ¿Cómo llama Marcos a Mateo? Simplemente Mateo. Y vemos la característica que Mateo sí se pone un calificativo, el publicano. Ya lo dijimos hace 8 días. ¿Qué quiere mostrar Mateo? A pesar de que Marcos y Lucas no quiere poner más acerca de este personaje, Mateo sí quiere hablar de él mismo. Se quiere mostrar y quiere dar testimonio. Que él era publicano, pero que sin embargo ahora está dando testimonio. Ahora, ¿quién tiene Lucas 6, 14 o 13? Para empezar a ver qué dice el texto. Lucas 6, 13. 6:13. Tatiana, adelante. Sí, entonces dice: y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Es San Lucas, ¿cierto? San Lucas 6, ¿Leí mal? No. 13. Leí fue 6:13. Perfecto, 6:15, sigue. entonces. No, sigue con el 13, sigue con el 13 6:15. o 14. 14. A Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés su hermano, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé. Muy bien. El 15, Mateo, Tomás, Santiago hijo de Alfeo, Sí. Simón llamado Celote. ¿Qué más dice? Y dice Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Mire, si ve que allá en Lucas dice, y Judas, hermano de Jacobo. Ese Judas es Judas Tadeo, hermano de Jacobo o hermano de Santiago, el menor. Y aquí dice Santiago de Alfeo. Luego ya vemos, venga a ver si en alguna parte dice Mateo de Alfeo. No dice. Vamos a ver qué dice Hechos de los Apóstoles. Pero mire, ahí van varios calificativos para que vayan llenando esa hojita que está ahí atrás. Bien, vamos con Hechos de los Apóstoles 1:12. ¿Qué dice? 1:12 u 11. Para coger todo el
el compendio del relato. ¿Qué dice? Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 11. Hechos 1:12. Dice 12 Sí. u 11. 11, bueno, 11. El 12 dice: entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista poco de Jerusalén, el espacio de un camino sabático. Cuando llegaron, subieron a la estancia superior, donde vivía Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo, Simón el Celotes y Judas de Santiago. Todos ellos perseveraban en oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Es decir, que ellos estaban viviendo en esa casa después de la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque los estaban persiguiendo y ellos necesitaban reunirse con más frecuencia y ocultarse. Por eso estaban reunidos en cierto lugar. No era que vivieran con su ropa, no, eran reuniones que tenían frecuentes, y mientras solucionaban el problema con Jesús, mientras solucionaban ese problema que les había dejado Jesús, que los llamó, los convocó y luego se fue, entonces estaban ahí, y ahí fue donde ocurrió Pentecostés, que ocurre lo que nosotros ya sabemos. Mateo aparece en las listas apostólicas. Él no ocupa los primeros lugares como Pedro, Santiago y Juan, que esos tres fueron un grupo predilecto de Jesús. Pedro, Santiago y Juan, esos tres. Santiago, este Santiago debe ser el mayor, creería yo. Y Juan, que es hermano de Santiago. Oh, no, mentiras. Este Juan es Juan el discípulo. Juan el discípulo Juan. Estos tres. Vamos a ver que eran un grupo muy íntimo de los cercanos a Jesús. Mateo no pertenece a ese grupo íntimo, pero sin embargo Jesús lo escogió para formar parte de los 12. Acordémonos que Jesús va por el camino, va viendo, y como Él conoce el interior de las personas, Él se da cuenta que este le puede servir, este también. ¿Qué podemos decir? Que Jesús se equivocó al llamar, por ejemplo, a Pedro, porque Pedro lo negó algunas veces. O que se equivocó al haber llamado a Judas, al que lo entregó. Ese llamado, lo que quiere decir Jesús es que Él llama a todos. No hay distinción. Él llama al que se le antoja. Y no tiene preferencias con ninguno, en el sentido de voy a escoger doctos, voy a escoger incautos, voy a escoger analfabetas. No, Él escoge de todo. Coge a los que saben, a los que conocen, a todos. El problema es que en el camino del discipulado ya le empiezan a fallar a Jesús. Y eso es lo que ocurre en la historia de los discípulos de Jesús, y es lo que nosotros debemos evitar siempre, cometer los errores que cometieron a los que llamó Él. La importancia de un discípulo no depende de su fama, sino de la fidelidad. Al que es fiel, por supuesto, Dios le va a dar más todavía. Al que Dios le da más. Vamos al punto 3 ya. Ya vimos entonces quién fue Mateo, el nombre de Mateo, y vimos a Mateo en esa tabla. Entonces, vamos ahora a este punto 3, el misterio de la identidad de Mateo. Bueno, miremos estas listas que están acá. Esto ya lo vimos. Aquí tenemos el punto 3, el misterio de la identidad de Mateo y Leví. En la Biblia es muy importante esa palabra identidad. Cuando estamos leyendo un texto bíblico y nos encontramos que una persona tiene nombre,
El nombre significa identidad o personalidad, persona. Una identidad definida o una persona definida. Cuando no tiene nombre, es una persona sin identidad, que eso lo vamos a ver en muchos momentos cuando nos acerquemos al texto bíblico. Vimos este texto bíblico que nos habla de la identidad de Jesús. ¿Quién quiere leer Mateo 9:9? ¿Qué dice? Mateo 9:9. Cuando se iban de allí, al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos, y le dice: sígueme. Él se levantó y le siguió. Este relato lo está redactando el mismo Mateo cuando fue llamado el discípulo Mateo. Al pasar Jesús vio a un hombre llamado Mateo. Él no dice, me vi a mí por la siguiente circunstancia. El Evangelio de Mateo, todos los 4 evangelistas, o más bien todos los 4 libros que contienen la historia de Jesús, cada uno de esos 4 libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no fueron exclusivamente escritos por una sola persona. Por ejemplo, ustedes tienen ahí el Evangelio de San Juan. Vayan al último capítulo de San Juan y lean la conclusión. San Juan capítulo 21. Y miremos la conclusión que dice. San Juan capítulo 21. ¿Qué dice la conclusión? No vamos a leer toda la conclusión. No vamos a leer toda la conclusión. Vamos a leer a partir del versículo 24. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Paren ahí. Además, Pare ahí. Vuelve a repetir y para ahí antes del 25. Vuelve a leer. este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Se da cuenta que dice, y nosotros sabemos que si su testimonio es verdadero. Eso quiere decir que tanto ese como los otros escritos no los escribió solamente una persona. Mateo no, todo lo que está de pe a pa está escrito por él, no. Su comunidad, después la que lo siguió, la comunidad que él siguió escribiendo muchos de los testimonios que él había contado y que de pronto no estaban ahí escritas. Incluso esto, lo más probable, este relato que acabamos de leer de Mateo 9:9, lo más probable es que Mateo no lo haya escrito, sino lo escribió su comunidad. Porque si no, de pronto él hubiera dicho eso. Al pasar Jesús me vio a mí, pero no, dice, vio a un hombre llamado Mateo sentado en el puesto de los impuestos y le dice, sígueme, y él se levantó y le siguió. Lo más probable es que Mateo en alguna ocasión en la comunidad contó su testimonio. Y entonces la comunidad ya cuando ve el escrito de Mateo se da cuenta que ese llamado importante, esa vocación que surgió de la vida de Mateo no estaba escrita, y entonces su comunidad o sus seguidores, los del grupo de él que ha formado Mateo, escribieron esa parte, como escribieron otras tantas, así como el Evangelio de Juan. Solo Juan no escribió todo el Evangelio, sino parte del Evangelio lo escribió él. ¿Me he hecho entender? Creo que sí. Vamos para el siguiente texto. Muy bien, ahí Mateo dice a un hombre llamado Mateo sentado en el puesto de los impuestos. Y le dice, sígueme. ¿Qué dice Mateo 2:14? ¿Quién quiere leer? O desde su Biblia o desde el tablero que ahí está en el tablero. Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto. Perdón, Marcos 2:14. Marcos 2:14. Yo sé, ¿eso qué tiene que ver? Marcos 2:14 que está ahí en el tablero. Dice, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo,
sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Muy bien. Aquí nos encontramos con lo siguiente. Marcos no es judío, es hijo de una judía. Ya les dije hace 8 días, él, Marcos, su mamá, es dueña de la casa donde estaban reunidos en el relato que vimos antes, donde ocurrió Pentecostés y donde ocurrió lo que se llamó el cenáculo o donde celebraron la última cena. Esa casa era de la mamá de Marcos, evangelista. Marcos tiene otro nombre, él se llama Juan Marcos. Y aquí dice, Juan Marcos dice, al pasar vio a Leví. Y aquí él está contando el otro nombre, el primer nombre de Mateo, que se llamaba Leví. Y Leví era hijo de Alfeo, que es un dato que ya tenía, que yo les había contado, pero no lo habíamos visto. Yo les conté a ustedes que Mateo era hijo de Alfeo porque era hermano también de Tadeo y también de Jacobo, incluso de un José. Hay un José, hijo también de ellos, pero cuando llegue el momento lo anotaremos. Un José que posiblemente hizo parte de la comunidad de los 72, pero no lo nombran mucho, sino como familiar de ellos, familiar de Jacobo. Al pasar vio a Leví, al de Alfeo, sentado en el despacho de impuestos. Esto quiere decir lo que ya dijo Mateo antes, sentado en el puesto de los impuestos. Él lo dijo antes, publicano. Un publicano es un cobrador de impuestos y le dice, sígueme. Eso está contando Marcos. Él se levantó y le siguió. O sea, muy parecido el texto. Ahora, ¿cómo le llama Marcos a Mateo? Le llama Leví. Ahí está el cuadrito. Pero miremos entonces cómo dice Lucas en el capítulo 5, versículo 27. Dice, después de esto salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado en el despacho de impuestos y le dijo, sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Lucas no es judío, Lucas es gentil, es nacido lo más probable en la isla de Creta, y mire lo que dice. Después de esto salió y vio a un publicano. Ahí ya pone el título de publicano, que es un hombre que trabaja para el Estado, que se llama Leví. ¿En qué trabajaba? Aquí dice sentado en el despacho de los impuestos y le dijo sígueme y le siguió. Marcos y Mateo le llaman a él Leví. Mateo entonces lo identifica, Mateo mismo lo identifica con su nombre de identidad, de gracia. El segundo nombre, no el anterior, sino el que significa regalo de Dios. No se les olvide, después de que hablen, cierren su micrófono para que no suene y no queden en la grabación esos ruidos. Mateo lo identifica con su nombre de identidad, de gracia, regalo de Dios. Mientras que Marcos y Lucas usan su nombre de origen, que es Leví, y nos está queriendo decir al mismo tiempo que posiblemente él era levita, o sea, del grupo de los que trabajaban para el templo. La tradición cristiana ha entendido que se trata de la misma persona, tanto Mateo como Leví. ¿Quién es la tradición? Los primeros padres. Cuando empezaron a construir la doctrina de la iglesia, le hicieron estudio. Cuando estuvieron leyendo y mirando a ver qué nombre le ponían a cada uno de los evangelios, muchos sacerdotes se dedicaron a eso. ¿Quiénes? San Agustín, incluso también el que tradujo la Biblia al latín, que fue San Jerónimo, el patrono de las Sagradas Escrituras. Todos ellos son considerados tradición o padre de la iglesia. Pasó de hombre viejo al hombre nuevo. Se me olvidó ponerle el punto de la O, pasó. Tenemos aquí entonces que Leví hace parte de la tribu de Leví. Ese nombre está vinculado a la ley y al templo. Un Leví que termina cobrando impuestos es el símbolo de una vocación traicionada o perdida. Claro, él se debió haber dedicado fue a eso. Por ejemplo, otro levita,
Juan el Bautista. ¿Por qué sé que era levita? ¿Quién era el papá de Juan el Bautista? ¿Quién me dice? Zacarías. ¿Y en qué trabajaba Zacarías? Él era. Zacarías era. Él era sacerdote. Él era sacerdote y estaba en el oficio de sacerdote cuando se le apareció un ángel y le dijo: esta noche tu esposa va a quedar encinta, Elizabeth. Como él era sacerdote, debió haber sido levita. Y los levitas, los sacerdotes, eran sacerdotes por herencia, es decir, por descendencia. Como su papá era sacerdote, él debió haber sido sacerdote. Pero miren qué resultó Juan el Bautista. Le quitaron el puesto de sacerdote y lo pusieron como profeta. Como esa bisagra que une el profetismo del Antiguo Testamento con el profetismo del Nuevo Testamento. Y entonces aquí nos están contando eso. Mateo, siendo un sacerdote, termina cobrando impuestos y es un símbolo, y es el símbolo de una vocación traicionada. No solamente traicionó su vocación, traicionó también a su pueblo. Tenemos aquí entonces lo que significa Matitiao. Mateo fue un hombre usado posteriormente. Mateo fue el nombre que usó el Leví en la comunidad cristiana. Nosotros ya habíamos hablado de este paralelismo de la gracia que Dios siempre busca. Cuando alguien tiene un nombre, trata de cambiarle el nombre para que el nombre se acomode a su identidad y a su vocación. Por ejemplo, Simón, habría que ver qué traduce Simón o qué significa Simón. Pero Jesús decidió más bien cambiarle el nombre como Pedro o Petra, que eso traduce Pedro, Petra, que también traduce piedra, porque ya en la mente de Jesús estaba construir su iglesia sobre la base de esta piedra que era Pedro. Y seguramente Simón era un hombre muy endeble, de la debilidad, de la fragilidad, porque nosotros le vemos la debilidad a Pedro, a Simón, cuando lo negó, de la debilidad a la roca fuerte que es lo que se convirtió después Pedro. Tenemos a Saulo, un discípulo de Jesús, no, discípulo no. Dice él mismo, Saulo de Tarso, esto está a partir de los Hechos de los Apóstoles. Saulo se considera un aborto. ¿Un aborto en qué sentido? Porque él no fue discípulo de Jesús, no fue seguidor de Jesús, y se le aparece el resucitado a Saulo, y de una vez lo envía, lo convierte en apóstol. Entonces él se llama un aborto porque resultó siendo un apóstol sin haber sido discípulo. Entonces es interesante, Saulo deja de ser Saulo porque Saulo fue el que custodió la ropa de los que mataron a un discípulo de los Hechos de los Apóstoles que se llama al patrono de los diáconos. Santiago fue testigo de la muerte de uno de los grandes discípulos de... ¿Quién era? Un diácono que fue matado. El diácono... Si alguno tiene disposición ahí de tener acceso a internet, búsquese el nombre del diácono que estaban matando cuando Saulo fue testigo de la muerte de ese diácono. Mientras de acuerdo. Vamos al que sigue. Saulo fue testigo de la muerte de Esteban. Esteban se llama el diácono. Esteban era un seguidor también de Jesús. Sí, gracias. Gracias, muy bien. Y aquí tenemos entonces a Leví. Ya nos habían contado el nombre antiguo de Leví. Y le cambian el nombre o se cambia el nombre por el de Mateo. Leví era sacerdote y seguramente él se dio cuenta, pues de sacerdote no tengo nada porque estoy cobrando impuestos para Roma, estoy traicionando a mi pueblo, entonces le estoy quedando en deuda a mi pueblo y de esa deuda pasa al regalo de Dios, al don de Dios.
Tenemos aquí entonces en cuarto lugar la clase de hoy, el publicano. Ya nos habían hablado de eso. Y el título que vamos a ver de esta partecita es El publicano, un muerto en vida. Vemos entonces en este tema una propuesta del Evangelio según San Lucas en el capítulo 5, versículo 27. Dice el texto: después de esto, salió y vio a un publicano llamado Leví sentado en el despacho de impuestos y le dijo: sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Aquí nos encontramos entonces con ese relato, ese texto del Evangelio según San Lucas en el capítulo 5, donde está el llamado que le hace Jesús a Mateo. El evangelista Lucas nos habla aquí en este relato acerca del oficio del discípulo Mateo. Vio a un publicano. El término técnico para este oficio es publicano. Viene del latín publicanus, que eran prácticamente contratistas del Estado. Mateo no era un pequeño cobrador de calle, sino un jefe de aduana en una zona fronteriza comercial que es Cafarnaún. Esos cobradores de impuestos de las fronteras tienen mayor responsabilidad porque tienen mayor oficio, porque tienen que controlar la entrada y salida de ciudadanos a la región, y ese paso de personas de un lado para el otro se adquiere mayor monetización y se adquiere mayor valor del dinero por el cruce de un país a otro, lo que lo hacía más rico y por ende más odiado por su comunidad. Veamos acerca de este mismo oficio publicano que nos dice Mateo 9:9. Al pasar, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en el puesto de los impuestos y le dice: sígueme. Él se levantó y le siguió. Aunque el texto no dice explícitamente Mateo era publicano, la expresión sentado en el puesto de los impuestos ya está indicando claramente que él ejercía el oficio de recaudador de impuestos, es decir, un empleador, un contratista de la comunidad romana, del Imperio Romano. Sin embargo, aquí hay un dato aún más significativo. Cuando Mateo presenta la lista de los 12 apóstoles, describe, recordemos que ese dato está en el capítulo 10, versículo 3, cuando está llamando Jesús a los discípulos, cuando Jesús está convocando a los discípulos, está nombrando a los primeros y luego viene Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano. Muy parecido a lo que dice Lucas, vio a un publicano. Y sigue diciendo Mateo en el versículo 3, Santiago el de Alfeo y Tadeo. Lo llamativo es que en las listas paralelas del Evangelio según San Marcos en el capítulo 3, 18 y San Lucas en el capítulo 6, 15, aparece simplemente Mateo. No le pone ninguna característica, no habla de él como publicano ni como cobrador de impuestos, solamente que se encontraba en la mesa. Solo vemos aquí la humildad de Mateo. No oculta su pasado ni intenta embellecer su historia, mientras otros evangelistas simplemente escriben Mateo. Él escribe Mateo el publicano, como si quisiera recordar permanentemente de dónde lo sacó la gracia de Dios, que es el valor del testimonio del evangelista para la comunidad de los seguidores del resucitado. Pedro entonces se presenta como pescador
Pablo recuerda haber perseguido a la iglesia. Aquí vemos el pasado de cada uno de ellos. Y Mateo no tiene miedo en llamarse a sí mismo el publicano. Ahí está Mateo cobrando impuestos. Su oficio es recaudador de impuestos. Y Mateo prácticamente trabaja para el sistema de arrendamiento de impuestos romano. No solo cobraba, sino que a menudo debía adelantar el dinero a Roma y luego recuperarlo extorsionando al pueblo. Era un sistema basado en el lucro personal a costa de los pobres. Él o Roma, ¿a quien le encargaba que cobrara los impuestos? A alguien que conociera a su pueblo. Tenía que ser un judío. ¿Por qué? Porque los judíos conocen a los judíos. Si llega un romano de Roma, no sabe quién es quién, pero un judío sabe quién es quién tiene dinero, a quién se le puede cobrar, cuánto se le puede cobrar, quién puede huir de estar pagando la deuda. Entonces, por eso él se ofreció. Siempre los que se ofrecían, siempre los que cobraban los impuestos, se ofrecían para cobrar impuestos. ¿Cómo se llamaba un cobrador de impuestos? Utilizaban una palabra o el nombre hebreo era telón. Telón, como una tela, un telón largo. Telón es el que cobra impuestos. Pero habían jefes de los cobradores de impuestos. Un jefe cobrador de impuestos tenía a varios a su mando que cobraban impuestos y ellos le tenían que rendir cuentas a este jefe de impuestos. ¿Cómo se llamaba el jefe cobrador de impuestos? Architelón. Así como nosotros llamamos arciprestazgo o arquidiócesis, es más o menos con lo mismo. Se escribe con las mismas palabras. Archi es que manda. Entonces, Architelón era un jefe cobrador de impuestos. Por ejemplo, Zaqueo. Zaqueo debe estar en el Evangelio de Lucas, posiblemente en el capítulo 3. Y él era un hombre, dice, rico. Y él era jefe de publicanos, o sea, cobrador de impuestos. O sea, más o menos era muy afín a Mateo. Aquí no nos cuentan que Mateo sea architelón, solamente era recaudador de impuestos. ¿Cómo cobraban los impuestos? Entonces, como ellos tenían que, a veces les cobraban cuando todavía no habían pagado, necesitamos plata. Entonces él tenía que tener plata en su bolsillo, plata en su bolsa para poder entregar. ¿Y cómo cobraban? Una persona tiene 10 ovejas. Según el arancel dice, por cada oveja debe pagar 2,000 pesos. Entonces él hacía cuentas en su calculadora y multiplicaba, en vez de escribir 2, escribía 4,000 por oveja. Entonces yo tengo 10 ovejas. ¿Cuánto vale? 4,000 por 10. 40,000 tiene que cobrar de impuesto. 40,000. 4,000, 2,000, 4,000, sí. 40,000. Debe pagar 40,000 por cabeza de ganado, por lo menos de ovejas. Porque si tenía vacas, si tenía otros animales, si tenía casas, si tenía, los impuestos iban sumando. Y de esa manera él cobraba. Y por eso era que se hacían ricos. Y por eso es que nosotros vamos a ver a Mateo muy bien vestido. Porque él usaba unos ropajes lujosísimos. Porque tenía con qué. Igual le pasó a Zaqueo. Era un hombre rico, adinerado. Que eso es del Evangelio de Lucas, pero no vamos a hablar de él hoy. Su función. Bueno. Entonces por eso era que oprimía al pueblo cobrando altísimos impuestos para él poder pagar para que le dejaran el trabajo a él y si no se lo quitaban. Y entonces pues le quedaba plática y por eso era odiado por el pueblo. Y aquí tenemos 4 etiquetas de Mateo. Su función consistía en cobrar tributos y aranceles. Entonces por ello era visto como, aquí están las características.
las etiquetas de Mateo, cobrador de Roma. Jurídicamente estaba inhabilitado, no podía ser testigo. ¿Se acuerdan que hay una norma, una de las leyes del mandamiento de la ley de Dios que dice, segundo, no jurar su santo nombre en vano? Porque cuando habían problemas jurídicos, siempre los testigos tenían que jurar. Pero desafortunadamente los que eran cobradores de impuestos y los que eran publicanos que trabajaban para Roma, se les prohibía dar testimonio o testificar. Jurídicamente estaba inhabilitado, no podía ser testigo en un juicio porque se considera que su palabra no tenía valor. Imagínense. ¿Cómo sería lo que lo querían que no tenía valor su palabra? Vamos para el que sigue. Pecador público. Socialmente no era aceptado, no era querido, era excluido. Y al mismo tiempo, estaban como al nivel de las prostitutas y los asesinos. Por eso ustedes han de recordar en alguna ocasión un hombre que está como en un bar, en una tienda, y ahí llega una mujer a los pies de Jesús, y este está pensando y dice, si este supiera quién le está tocando los pies, quién le está mojando los pies. Entonces, más o menos estaban a ese nivel estos. Y los publicanos pues tenían que estar en esos lugares, uno gastando y dos observando quienes estaban allí que de pronto no habían pagado, para recordarles, oiga, usted tiene una deuda, antes de que gaste aquí, no se le olvide que tiene una deuda con Roma. Él estaba al nivel de las prostitutas y los asesinos. ¿Quién? Los publicanos. Era considerado un pecador. Su dinero era considerado manchado de sangre. Y no se aceptaba para limosnas el dinero que él recibía. Por eso, cuando iban a hacer las ofrendas en el templo, habían mesas o habían personas que cambiaban la moneda, porque Mateo recibía una moneda, pero las monedas que se utilizaban para pagar los tributos en el templo no podían ser las mismas monedas, tenían que cambiar esas monedas porque eran consideradas impuras por esta situación de que estaban manchadas con sangre, porque por la forma en que cobraban los impuestos. Ese robar era prácticamente asesinar a otros. Era considerado también un hombre impuro, de una manera religiosa. ¿Por qué? Porque su contacto constante con paganos, que eran los que pagaban los tributos, y cuando él entregaba las cuentas, que eran a los romanos, y con esas monedas con las que pagaban los impuestos, eran monedas con las que le rendían culto a el de Roma, al líder de Roma, al César. Entonces eran monedas y eran dineros que le habían ofrecido al dios de Roma. Y eran monedas idolátricas y lo mantenía en estado de impureza constante. Prácticamente los cobradores de impuestos no podían entrar al templo, o cada vez que quería entrar le tocaba ofrecer un sacrificio para que lo pudieran dejar entrar. Y lo que duraba de su pureza era muy poco. Cobrador de Roma, jurídicamente inhabilitado, pecador público, hombre impuro, y por último, traidor a su pueblo. Era considerado de esta manera políticamente un traidor, porque colabora con el invasor romano que vino a invadirlos contra su propia nación. Estaba cobrando impuestos. Los publicanos entonces eran profundamente rechazados por muchos judíos. Por eso no querían a Zaqueo y por eso no querían a Mateo. Por lo menos lo tenían entre ojos. Vamos, aquí seguimos. Punto cuarto, el publicano, un muerto en vida. Rechazo total. Para un juicio piadoso, el publicano era la encarnación del pecado. Eran llamados los pecadores públicos. Mateo no solo tenía un mal empleo,
Mateo no tenía lugar en el mundo de Dios, ni en el mundo de los hombres, por la forma en que se comportaba en contra de su propio pueblo, y que se negó a ser ese levita, ese hombre que trabajaba en el templo para seguir con su vocación. Y aquí tenemos esa figurita, las monedas. Era considerado un traidor, un pecador, prácticamente estaba excomulgado. Y entonces yo les digo aquí, imaginémonos en este momento la soledad de la mesa en la que se sentaba Mateo. Imaginen a Mateo en su mesa de impuestos, está rodeado de dinero, pero está profundamente solo, porque lo odian, no lo quieren. Es importante solamente para quién, para los que se aprovechan de él, para los romanos. Los romanos lo usan, los judíos lo odian. Esa es la periferia existencial de la que nos habló el Papa Francisco cuando muchos están en la periferia existencial, solos, abandonados. Jesús no fue a una oficina, fue a un abismo de soledad. Cuando se encontró con Mateo, no era la mesa ni la oficina de Mateo, era un abismo de soledad. Seguramente estaba solo. La imagen que nosotros vimos hace 8 días, pues habían 3 más allí, o incluso 2 más, 4 más en la mesa, acompañando a Mateo. Pero lo más probable es que cuando Jesús lo llamó, Mateo estaba solo, en la soledad de su trabajo. El sistema de corrupción. El sistema romano fomentaba la avaricia. El publicano cobraba de más, ya lo conté, para su propia ganancia. Por eso que un publicano deje la mesa es un milagro de honestidad y desprendimiento radical. Seguramente estaba cansado Mateo y seguramente estaba empezando a oír el desprecio, estaba cansado del desprecio de la gente, estaba aburrido de la persecución, quizá de lo oprobio, del peso de su situación, que cuando Jesús lo llamó no se negó, ni se resistió, ni formuló muchas preguntas. Dejó su trabajo, se levantó y lo siguió. Vamos entonces aquí para la quinta, no creo que sea diapositiva, es como el quinto tema, la vocación. La vocación. El llamado, una palabra que resucita. Claro, él estaba en la oscuridad de su mesa, en la oscuridad de su oficina. Cuando Jesús lo llama, prácticamente lo que dice el texto, él se levantó y le siguió. Si ustedes van al original griego, la palabra levantarse, él se levantó, significa resucitar. Cuando nosotros hablamos de la resurrección de Jesús, se utiliza esta misma palabra. Levantarse es resucitar. Algo para que ustedes lo acomoden en su memoria. Cada vez que encontremos en las Sagradas Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento, que alguien se levantó, es que resucitó. Y le dice Jesús, sígueme. Él resucitó y le siguió. Es empezar una nueva vida. Aquí está el relato que ya lo leímos. Y él se levantó y lo siguió. Sorprende la brevedad del relato. No hay un discurso largo, ni promesas de sueldo. Vayan ustedes al Evangelio de Marcos, capítulo 2. Bueno, quiero saber quién anda por ahí. Capítulo 2. Yo estoy. Bueno, tú estás, está Tatiana. Yo sé que hay más personas por ahí, pero no las he, ni las he visto, ni respiran siquiera. Está Santiago, Cecilia y Jenny, pero
pues se ve en la pantalla, pero... Ah, Jenny, muy bien. Listo. Ah, sí, ya apareció Jen. Sí está, sí está. Santiago, Son tímidos, son tímidos. cierto, ¿no? Santiago, ¿qué? Santiago no. Marcos. Ven, Marcos. Marcos capítulo 2. Posiblemente versículo 16. ¿Cómo comienza diciendo Marcos 16? Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos, con los pecadores, dijeron a los discípulos. Entonces me equivoqué. Marcos 2. Marcos 2, ¿de qué es que voy a hablar yo? Se levantó y le siguió. Está la vocación de Leví antes de eso. No hay un discurso largo ni promesas de sueldo. Ya, muy bien. Cuando él llama a los discípulos, o sea, vamos a 1.14. 1.14. Ajá. Ajá. Listo, 1.14 de San Marcos, ¿sí? Sí. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y cree en el evangelio. ¿Qué está leyendo? ¿Uno qué? 1.14. Bueno, 1.16. 1.16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano. Ahí está el llamado, cuando lo llama. ¿Qué más dice? Y echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Paren ahí. Simón y su hermano Andrés Eran pescadores. eran pescadores. Ahí dice que eran ¿qué? Pescadores. Estaban echando las redes. Sigue leyendo. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Mire que a Simón y a Andrés les prometió algo. No, aquí dice, sorprende la brevedad del relato, no hay un discurso largo ni promesas de sueldo. Jesús a Mateo no le prometió nada, no le explicó absolutamente nada. A Simón y Andrés sí los llamó y les prometió algo. ¿Van a hacer qué? Pescadores de hombres. Ahora sigue leyendo. Pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Sigue leyendo. Pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remandaban las redes. Pare ahí. ¿Qué estaban haciendo los hijos de Zebedeo que se llamaban Santiago y Juan? También eran pescadores, creo yo. ¿Qué estaban haciendo? Reparaban redes, las estaban reparando. Pues le cuento. Entonces, de una vez para que quede en la memoria de ustedes. El papá de ellos dos, que se llama, ¿cómo se llama? Zebedeo o el Trueno, él tenía una empresa de pescadería en Cafarnaún. Entonces los pescadores pescaban y venían y le vendían el pescado a él. ¿A quién? A Zebedeo. Zebedeo tenía una característica, que sus dos hijos eran los que hacían las redes para vendérselas a los pescadores. Por eso ellos estaban desenredando, dice un texto bíblico, y otro dice que estaban remendándolas, porque ellos que fabricaban las redes sabían cómo se arreglaban, cómo se corregían. Entonces por ahora sabemos que el papá de ellos tenía una empresa pesquera y que estos dos eran fabricantes de redes. Sigamos con el texto. Voy, es que estoy copiando redes. Listo, dice: y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. ¿Qué les prometió Jesús a los hijos de Zebedeo?
vengan y los haré pescadores de hombres. No. A los hijos de Zebedeo, ¿qué les dijo? No, nada. No les dijo nada. A Simón y a su hermano Andrés sí les dio una promesa. A estos dos no. Porque en la casa, en la iglesia de Jesucristo, hay muchas labores, hay muchos trabajos y no a todos les promete lo mismo. A los primeros sí, a estos dos no. Y a Mateo tampoco le promete absolutamente nada. O sea, a unos les promete, a otros no les promete. Y no podemos confundir eso. Que tenemos que tener eso bien claro. Lo que dice ahí. No lo que nos imaginamos, sino lo que dice la Sagrada Escritura. ¿Listo? Aquí nos encontramos con un imperativo. Es un imperativo que corta la historia de Mateo en dos. Un antes y un después. Mateo por lo menos no explica ni cuestiona. No cuestiona, no hay dudas en su evangelio, no pregunta él, no tiene ninguna duda, no negocia. Mateo no explica, no cuestiona, simplemente se levanta. ¿Qué podemos sacar de esa enseñanza? Pues, ¿qué nos enseña este llamado de Mateo? Salga la enseñanza. El discípulo comienza cuando una persona deja que la palabra de Jesús tenga más autoridad que su pasado. Interesante eso. El discipulado comienza cuando una persona deja que la palabra de Jesús tenga más autoridad que su pasado. Porque, es decir, su pasado, tu pasado, nuestro pasado. Muchas veces nosotros nos ponemos a pensar quiénes somos, quiénes éramos, y no dejamos que Jesús actúe porque tenemos, quizá el pasado ya nos tiene amarrados. Por ejemplo, una mujer que se casó con su esposo y tiene hijos. Entonces quizá ella no quiere aceptar ese discipulado porque su pasado le hace que debe cumplir allá. Pero uno puede ser también, acoger la palabra de él y tener el pasado en el presente, actuar y trabajar en el pasado y convertirse en discípulo. Y voy a aprovechar para decirles una cosa. Cuando Jesús llama a los discípulos, cuando llama a sus estudiantes, ahí toman el nombre de discípulos, discipulados. Ese es el discipulado, cuando uno sigue al maestro para aprender de él. Cuando Jesús los envía, ya no se llaman discípulos, ahora se llaman apóstoles. La palabra apóstol es una palabra griega que traduce enviado. Cuando nosotros encontramos en la Biblia que dice apóstol, es que en griego dice apóstol, pero la traducción en castellano es enviado, que lo envió. ¿Listo? Para que lo tengan, más información para que la tengan en la cabeza, pero no es una información muy difícil de calcular. Vamos al sexto punto. El banquete en casa de Mateo, que es, como estamos en el Evangelio de Mateo, inmediatamente, prácticamente, nosotros estábamos viendo Mateo 9:9, creo, cuando lo llamó. Sí, Mateo 9:9. ¿Qué hay después de Mateo 9:9? Un titulito que haya por ahí. Por ejemplo, versículo 9. Bueno, 9:9. Comida con pecadores. Ah, sí, 9:10. Eso ocurrió inmediatamente después de que lo llamó. Cuando él lo llama, se siente como importante Mateo, o se siente como agradecido porque después de que lo convocó, él quiso gratificar ese llamado. Vamos a leer ese texto de Mateo 9, del 10 al 13. Lo lee quien quiera leerlo. Dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿Se acabó todo? Sí,
¿De 10 a 13? Al 13, Al sí. 13, le falta. De acuerdo. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Muy bien. Aquí está el banquete de agradecimiento porque lo llamó. Pero ¿a quién tenía que invitar Mateo? Pues Mateo invitó a los suyos. Él que, como buen judío, un judío siempre no hace nada sin que su mano derecha vea lo que hace su izquierda. Por eso Jesús dice en alguna ocasión que tu mano derecha no vea lo que hace tu izquierda. Los judíos hacen lo contrario. Los judíos siempre quieren que los vean, que cada acción que realicen las vean para que los reconozcan. Dice aquí, después del llamado ocurre algo significativo. Mateo invita a Jesús a su casa. Un judío común y corriente no hubiera entrado. ¿Por qué? Porque es casa de publicano, es casa de pecadores. Pero a Jesús no le interesó. Allí habían publicanos, pecadores, la gran mayoría de marginados. Y por supuesto que había un grupito por ahí observando los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Otro grupo de judíos que eran celosísimos con la palabra de Dios, celosos con la palabra de Dios. No pensemos ahorita en lo que decía Jesús, que Jesús decía que los fariseos eran hipócritas, no pensemos en eso. Él les llamó mucho tiempo después hipócritas, pero en realidad los fariseos son celosos con la palabra. Y eran parte de eran contratados por los tribunales y por los jueces para poder dictaminar normas en contra de alguien que infringiera la ley. Por eso los fariseos tenían tanta fuerza y se conocían muy bien la palabra de Dios. Y entonces, pues aquí hay un grupo de fariseos que critican a Jesús, que siendo judío y que estaba formando un grupo de discípulos, se entró a comer a la casa de un publicano. Lo que responde Jesús es eso. Está en el versículo 12. No tienen necesidad de médico los sanos. Yo estoy buscando a los enfermos, estoy buscando para sanar corazones heridos. Mateo es uno que tiene el corazón enfermo. ¿Por qué? Porque rechazó su vocación para convertirse en un opresor de los mismos, de los de su raza. Entonces, por eso allí está Jesús. Aquí aparece entonces uno de los grandes temas de Mateo. Mateo, en su evangelio, va a hablar mucho de misericordia de Dios, aunque el evangelista real grande de la misericordia es Lucas. Solo aquí nos están contando que aparece uno de los grandes temas de Mateo, es uno de los grandes temas. Otro tema es, por ejemplo, Jesús es el nuevo Moisés. Ese es uno de los temas de Mateo. Otro de los temas es la misericordia de Dios. Pero el gran discípulo de la misericordia, el gran evangelista o evangelio de la misericordia, es Lucas. Lucas tiene el relato del hijo pródigo. Por eso es considerado el evangelista de la misericordia. Pero es también uno de los temas de San Mateo. Vamos al punto 7. Mateo, de pecador a evangelista. Ya lo vimos prácticamente. La transformación de Mateo es impresionante. Antes era un cobrador de impuestos. Cobraba impuestos para Roma y después se convirtió en alguien excepcional. Después, discípulo, seguidor de Jesús.
Siempre que encontramos la palabra discípulo es seguidor de Jesús, estudiante de Jesús. Después de discípulo, apóstol. Después, el que es apóstol es al mismo tiempo testigo de Cristo, da testimonio, evangeliza y habla de él, es evangelizador. Y por último, escritor de su testimonio. El testimonio de su vida, de la de Mateo, lo pone por escrito en griego y después, muchos años más adelante, para en el siglo II, le ponen el nombre a ese escrito, Evangelio según San Mateo. Su vida entonces demuestra que la llamada de Jesús, la sola llamada, puede transformar completamente una existencia. Cuando nosotros vayamos a ver el evangelista San Lucas y vayamos a hablar del evangelio, vayamos a hablar del otro cobrador de impuestos que es Zaqueo, vamos a hacer mención de esto. Jesús le da una sorpresa grandísima a Zaqueo. Aquí solamente llamó a Mateo. Se sintió importante Mateo porque la gente lo despreciaba. Pero que entre los judíos un judío le volteara a ver y le dijera, ven y sígueme. Y que era alguien más o menos que estaba empezando a coger fuerza porque le había dado de comer a un tanto de gente y estaba como haciendo muchos milagros y era muy amigo de Juan el Bautista. Entonces él se sintió importante, se sintió atraído. Y aquí él está expresando eso. Esa llamada que le hace Jesús a Mateo, a este cobrador de impuestos, transforma las vidas. Octavo punto. Y eso es lo que nosotros debemos pretender como discípulos de Jesús. Con nuestra predicación debemos transformar el corazón del que nos está escuchando, del que necesita conversión. Vamos para el punto 8. Tradiciones sobre los últimos años de Mateo. Entonces, ¿qué sabemos nosotros después? Porque sabemos aquí que él fue discípulo, apóstol, testigo de Cristo, evangelizador y escritor. Ahora, ¿qué sabemos nosotros? ¿Qué dice la tradición acerca de Mateo? La Biblia no narra qué ocurrió después de Pentecostés. Pues, por lo menos en la vida de Mateo, no nos cuentan. Hablan, en los Hechos de los Apóstoles nos hablan de Pedro, de Pablo, de algunos de los discípulos, y ya entra a funcionar ahí Marcos, Juan Marcos, porque él sigue a Pablo. Hablan de Bernabé, hablan de otros, pero de estos no hablan mucho, no hablan nada. La tradición afirma que Mateo evangelizó en diversas regiones. Algunas fuentes antiguas cuentan que evangelizó Judea, es decir, al sur de Israel. Israel es larga y a Israel está formada por 3 partes. La parte norte es Galilea, la parte media es Samaria y la parte sur es Judea. Su capital es Jerusalén. Entonces, algunos dicen que él evangelizó allá abajo, en Judea. Allá en Judea también está Belén. También evangelizó en Etiopía. ¿Dónde está Etiopía? Abajo. Más abajo de Egipto. En África. Evangelizó Persia. ¿Dónde queda Persia? Al norte de Israel. Por ahí donde está Damasco. Por ahí, lo que es el Líbano ahorita al norte de Israel. Eso es Persia. Siria está ahí a la derecha. Lo que era Irak, lo que es Irak, eso era Siria. No existe certeza absoluta sobre estos datos. Solamente la tradición cuenta. La historiografía, los antiguos, los primeros historiadores cuentan de eso. Sin embargo, toda la tradición coincide en presentarlo como un gran misionero. Y aquí nos encontramos con este templo importantísimo. Mírenle el frente a este templo y en su interior está a mano izquierda el dibujo. Allí en este templo están las reliquias de Mateo, su cuerpo físico. La tradición cristiana primitiva
y algunos relatos históricos cuentan que Mateo sufrió el martirio y fue decapitado. ¿En dónde? En Etiopía hacia el año 74 después de Cristo, mientras predicaba el Evangelio. Aquí voy a parar para contarles una cosa. Esto dice la tradición cristiana. Este año lo tienen desde hace muchos años atrás, que él murió en ese año. Pero hay una cuestión, que el Evangelio de Mateo fue publicado hacia el año 80-85. Incluso, sí, después del año 70, entre el 80 y 85. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros decir que él murió antes? Porque se creía que el evangelio de él fue escrito hacia el año 64. Se creía. Pero con estudios que se hicieron recientes, ya se tiene por certeza que su evangelio fue hacia el año 80 o 90. Por eso, es posible que él haya muerto en el año 74. Y quien terminó de escribir y de complementar su evangelio fue la comunidad. O que quizá esta fecha no es correcta, pero es lo más antiguo que se sabe, que él haya muerto hacia el año 74 después de Cristo. Sus reliquias habrían sido encontradas y trasladadas a Salermo. Esa imagen de esa iglesia es en Salermo, Italia. Y allí al lado izquierdo pues está el presbiterio y donde está las reliquias de su cuerpo físico. La ciudad de Palermo adoptó a San Mateo como su patrono principal. Habíamos dicho, sus reliquias habrían sido encontradas y trasladadas a Salermo. Posiblemente si murió en Etiopía, algunos cristianos lo encontraron y seguramente se lo llevaron para allá. Es posible que haya sido así. De eso no se sabe mucho. Cada 21 de septiembre se realizan importantes celebraciones en su honor. ¿Quiénes eran los papás? Ya tenemos. Alfeo y su mamá es María, la madre de Santiago, y tenían otro hijo, José, y tenían otro hijo, Judas Tadeo. Ahí están los tres. Cuando yo empecé a hablarles de eso, les estaba explicando por esta información que está aquí. Vamos a ver, ustedes tienen Biblia. Una persona va a buscar Mateo 15:40, Marcos 15:40, y otra persona va a buscar Lucas 6:16. Busco la segunda. Ya tengo la segunda. Ya 15:40. ¿Qué dice Mateo 15:40? Marcos 15:40. Ay, me busqué Mateo. Ya iba a decir, no tiene. 15:40. Marcos 15:40. 15:40. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Ellos no sabían qué contestarle. Marcos 15:40. Otra vez. Es que busqué, ay, qué cosa tan terrible. Había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José y Salomé, que le seguían y le servían cuando estaba en Galilea, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Ahí está queriendo decir que María tenía una hija y se llamaba Salomé. Ajá, sí. Muy bien, entonces ahí tenemos, ahí está esta María que dice que es María de José. ¿De quién más? Estaba María. La madre de Santiago el menor y de José y Salomé y María Magdalena. Muy bien, ahí no dice que era hija, que era madre de Mateo, ni tampoco que era de Judas Tadeo, no dice. Pero ya nosotros uniendo todas esas citas bíblicas, vamos formando la historia de cada uno de los seguidores de Jesús.
Entonces nos encontramos con que María tiene una... Y les cuento una cosa. Algunos dicen, no se les olvide cerrar por ahora el micrófono mientras yo hablo. Algunos dicen que esta María, algunos dicen que esta María era hermana de María, la madre de Jesús. Porque el relato, ahorita va a leer nuevamente como dice el texto Marcos 15:40, va a leer nuevamente, pero algunos dicen que esta María era hermana de María, la madre de Jesús. Por eso era que Santiago el menor era hermano de Jesús, en el sentido de familiar, de primo. Pero otros dicen que era que Alfeo era hermano de José, el padre adoptivo de Jesús. Eso no lo tenemos como cierto. Son divagaciones, la Biblia no dice nada. Pero cuénteme, vuelva a leer Marcos 15:40, a ver si dice algo de María la Madre. ¿Cómo es? No está, dice, había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor y de José y Salomé, que le seguían y le servían cuando estaba en Galilea, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Bueno, muy bien, vamos a ver Lucas 6:16, ¿qué dice? Dice, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Bueno, aquí ya nos están hablando de Judas, ¿de Judas qué? ¿Otra vez Judas qué? Y Judas, hermano de Jacobo. Del Santiago que ya habíamos dicho. Sí, O sea, Judas, hermano de Santiago. Y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. para decirnos que este Judas se llama Judas Tadeo. Yo quiero que miren ustedes Marcos 15:40. En el Evangelio de San Juan, cuando está Jesús en la cruz, ¿quiénes están ahí al pie de la cruz? San Juan capítulo 20. San Marcos, hermano. San Juan. San Juan capítulo 20, cuando está por allá en la cruz. San Juan 20. Ajá, 20 versículo. Versículo... no, 19, 25 y siguientes. Ahí lo tengo. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, 19, 25. Juan 19, 25. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María y mujer de Clopas, y María Magdalena. Vuelve a leer, Jesús, vuelve a leer poniendo bien las comas. aquí las puse. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Clopas, y María Magdalena. Bueno, entonces eso nos está queriendo decir que aquí estaba María y también estaba la hermana de María, pero la otra es María, mujer de Cleofás. ¿Cierto que no es la misma? Otra María. Esa es Sí, otra María. Entonces posiblemente Sí, esta María no sea hermana de María, sino posiblemente más bien Alfeo sea posiblemente hermano de José. Pero lo que sí sabemos es que este Santiago es hermano de Jesús, pero por ser familiar. Y bueno, y Salomé, otro hijo, otra hija, Salomé. San Mateo tiene un patronazgo. Es considerado el santo patrón de los contadores, 2 de los banqueros, 3 de los funcionarios de impuestos. Bueno, algo para contar, algo para preguntar, algo para decir. ¿Cómo les acabo de ir esta noche? ¿Mejor que hace 8 días? Sí. Ahí va uno enredándose un poquito con los nombres.
y enredándose, pero tiene que desenredarse. Al poner eso por escrito y al apartar los datos, no desenredamos, no desenredamos. Hermana Jessie, ¿me puede dar la última cita que me perdí en la última? Juan 19, Juan 19, 25 y siguientes, del 25 al 28. Listo, entonces editaré esta grabación, la organizaré y se las enviaré, como ya les envié para los que quieran repasar la presentación de hace 8 días. Tan pronto les envíe tan pronto les envíe la presentación, voy a anexar el enlace para que se inscriban, porque algunos se han inscrito a introducción del Nuevo Testamento, pero no se han inscrito a este curso, pues porque creo que no les he pasado el enlace. Eso le pasa por enviar tantas cosas, confunde a la gente, hermano. Por eso, porque como estábamos hablando acerca de eso, estábamos hablando de algunas cosas que vimos en la introducción a los Santos Evangelios y les ofrecí ese curso para quien se quiera inscribir. Y les dije, quien se quiera inscribir, usted entra, empieza a leer absolutamente todo, ahí está el valor. Si está viendo este curso, al ver 2, el otro va a quedar por mitad de precio. ¿Listo? Para que les quede más baratico, para que les quede más cómodo, especialmente para los que somos menos pudientes. Y no se les olvide compartir. ¿Quién quiere participar? ¿Quién quiere participar? En fin. No. Posiblemente no. Toca preguntarle a Dila si qué pasó. No entró porque no pudo, así como nosotros no habíamos podido. Y ella, pues si no tiene quien le diga, pues ahí se quedó Pues, al otro lado, porque ahí se ve al otro lado. Pero yo no me pude comunicar con ella. Ah, ya, muy bien. Si me comunicaba con ella, me perdía lo que usted estaba hablando, entonces. Ya, pero ahí había otro teléfono, no se le olvide que ahí tienen otro teléfono y pueden utilizar el otro, o mi mamá también lo está utilizando. No, estamos con uno solo porque es que si se conectan los dos empieza ese ruido horrible que hizo al principio. Y no se les olvide hacer el intento de hacer cómo conectar el celular al televisor para que tengan una pantalla más grande. Es posible hacerlo, solamente hay que preguntarle a alguien que tenga algún ingeniero de sonido o algo que sepa de esas cosas. No, yo allá en el templo yo pude con el mío por YouTube, pero es que aquí como No hay no internet. se ve, no, en internet, por Bluetooth, Ya. por Bluetooth se conecta uno, pero es que esta televisión como es más raro. Toca preguntarle a una cuadra arriba de ustedes, creo que hay un ingeniero de sonido, le pueden preguntar. Como ya ni viene por acá es complicado. Pero ustedes pueden ir y hablar con él. Bueno, qué pena con su merced, pero ya son las 9:20 y mañana hay que trabajar. Listo. Una noche feliz. Bueno, vale, muchas Que la pasen muy bien y me alegra haber estado con ustedes. Quedamos entonces QAP y con la ayuda de Dios nos encontramos dentro de 8 días. Dios mediante. Chao, hermana Luz Miriam. Chao, Tati, yo no me acuerdo de su merced, escríbanme a mi WhatsApp. Venga, yo soy la chica que salió de Restrepo.